Bueno, muy buenas tardes. Ya hemos dado inicio formalmente a las Comisiones Unidas de Educación, Cultura, Salud y la Mujer, Igualdad y Equidad de Género, Comisiones Unidas, para tramitar el proyecto de ley que busca promover y garantizar la atención médica, social y educativa, así como la protección e inclusión de las personas con la condición del espectro autista u otra condición que afecte el neurodesarrollo. Queremos agradecer a las senadoras y senadores que nos acompañan en esta oportunidad, a las organizaciones que en cada una de las sesiones también están siguiendo el desarrollo de estas Comisiones Unidas, y quiero ofrecer de inmediato la palabra al señor secretario, Francisco Vives, para que dé lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Solamente en cuenta tenemos la comunicación que ha enviado la Ministra de Desarrollo Social y Familia, la señora Janet Vega, en el cual remite sus agradecimientos por la invitación que se le cursó, para participar en esta sesión, y envía al mismo tiempo sus excusas debido a que se encuentra fuera del país y con una agenda y compromiso bastante contraídos con bastante anterioridad, y por lo tanto no puede asistir a esta sesión. Igualmente ella ha expuesto su interés de participar en una próxima sesión de esta comisión para exponer la visión de ese ministerio respecto de estas iniciativas de ley. Gracias, Presidenta. Muchas gracias. Quiero hacer presente además que los equipos del Ministerio de Salud y del Ministerio de Desarrollo Social se encuentran acompañando de manera permanente y presencial la tramitación de este proyecto. Está el señor Jaime Yunyunet por el Ministerio de Salud y el señor Sutil por el Ministerio de Desarrollo Social, y ya hemos convenido reprogramar la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Janet Vega, a esta comisión en principio el martes 5 de julio. Queremos también, antes de ofrecerle la palabra a don Luis Castro, que por fin lo vamos a escuchar, él ha estado desde las primeras sesiones acá presencialmente para poder dar a conocer el informe de la Biblioteca del Congreso, que hace una síntesis de todo lo que fue la tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados. Lamentablemente, por extensiones de otros invitados, no lo pudimos tener como hubiese sido nuestro deseo acá presencialmente, y hoy lo tenemos de manera telemática, y le deseamos que se encuentre y se recupere, que esté muy bien de salud. Quiero, antes de ofrecerle la palabra, entregar un dato a partir de lo que fue el acuerdo de la comisión de la semana pasada, presidida por el senador Francisco Chaguán, en donde por unanimidad se acordó hacer partícipe a las comunidades también, no solo en el proceso de audiencia, sino también en la presentación de propuestas de indicaciones que posteriormente serían analizadas por la comisión y patrocinadas por las y los senadores. Este sitio va a estar disponible a partir de las 16 horas del día de hoy en la página www.congresovirtual.cl, y vamos a recibir sus propuestas, las propuestas ciudadanas en este proyecto, hasta el 24 de junio. A partir del día de hoy, desde las 16 horas, en el sitio congresovirtual.cl. Ya hemos dicho que la tramitación de este proyecto nos ha permitido hacer varias innovaciones. Primero, que 3 comisiones se unan en este propósito. Segundo, en que se incorporen también para nosotros las exigencias de ajustes necesarios cuando hemos tenido las audiencias con organizaciones de trastorno espectro autista, de manera de poder disminuir las dificultades y las barreras que enfrentan muchas de las personas que forman parte de las organizaciones. Y también queremos valorar el que el Ministerio de Salud nos haya mencionado en que iniciaron conversaciones con la SECPRES para colocarle urgencia a este proyecto, cuestión que nosotros valoramos, pero que también le hemos dicho estamos tramitando con la máxima de las urgencias, así es que hasta ahora vamos a continuar con el cronograma que hemos definido en estas comisiones. El jueves de esta semana vamos a tener audiencias nuevamente de las organizaciones que se inscribieron y también de las organizaciones que fueron propuestas por los distintos senadores y senadoras. Esta sesión del día jueves va a ser íntegramente virtual,
de manera que vamos a escuchar a nuestros invitados de manera telemática y todos nosotros también estaremos de manera telemática. Sin más, le ofrecemos la palabra. No sé si ahí se ofrece la palabra sobre la cuenta. ¿No hay palabra sobre la cuenta, senador Gaona? ¿Lo tenemos electrónicamente? ¿Sí? Perfecto. Sí, y aprovechamos de señalar que tenemos ya la lista de las organizaciones que vamos a escuchar el día jueves de esta semana. Asperger Patagonia, Fundación Alun, Espectro Autista Temuco, Agrupación Te Apoyo Calama, Agrupación Aprende a Vivir TEA y TGD, Colegio Nacional de Psicopedagogos de Chile, Camila Francisca Latapiat, Ñancupil, Karen Rojas, Maribel Bon Navarro y David Marín Vega. Todos se han inscrito a través del portal o han sido propuestos por los distintos senadores y senadoras. Ahora sí, le ofrecemos la palabra a don Luis Castro, de la Biblioteca del Congreso. Don Luis es el coordinador del área de políticas sociales de la sección de asesorías técnicas parlamentarias, un gran apoyo para las distintas comisiones y en particular para la Comisión de Educación, y queremos escuchar sus comentarios y observaciones al proyecto de ley que hoy nos convoca en estas comisiones unidas. Don Luis tiene la palabra. Tiene que sacar su micrófono está silenciado, don Luis. Sigue silenciado su micrófono. No sé si tendremos alguna situación especial con informática que nos pueda ayudar, porque parece que él no lo puede desactivar. Ahí sí, ahora sí estamos escuchándolo, don Luis. Ya, muchísimas gracias, senadora, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura y demás integrantes de estas comisiones unidas. Bien, es un gran desafío incorporar algunos comentarios y observaciones a este proceso abierto a la comunidad. Vamos a tratar de sistematizar cuál es el estado del arte del análisis y de la reflexión que estamos haciendo para contribuir con algunas observaciones al trabajo que ustedes están haciendo. Voy a mover ya, estos comentarios y observaciones intentan sistematizar algunas ideas y propuestas planteadas, y dadas las consecuencias e implicancias que tiene, vamos a sugerir algunas observaciones desde la técnica legislativa con el propósito de mejorar la calidad técnica del texto aprobado en el primer trámite en la Cámara de Diputados. Disculpen, ya. En primer lugar, uno de los temas más recurrentes a lo largo del primer trámite y que también está siendo objeto durante este segundo trámite es la delimitación del objeto de la ley. ¿Cuál es la materia de la ley? ¿Qué se está legislando? ¿Sobre qué objetos se van a establecer derechos y también obligaciones del Estado? Lo que hemos observado es que no hay un consenso en este sentido. Según diversos actores, estamos frente a trastornos del espectro autista, otros estamos frente a una condición del espectro autista, y otros incluso hablan de que se debe abordar, la ley debe abordar como objeto, como materia central, los trastornos del neurodesarrollo. Se introduce un principio de neurodiversidad que abre
esta materia, que duplica o multiplica el objeto de esta ley. Y tenemos que preguntar si esta es una ley del espectro autista o va a ser una ley de trastornos de la neurodiversidad. Tengamos presente que existen otros trastornos de la neurodiversidad, como el de déficit atencional e hiperactividad, dificultades específicas de aprendizaje y otros trastornos de procesamiento de la información sensorial, por ejemplo. Es decir, aparte del espectro, la variedad que tiene el trastorno llamado espectro autista, incluir otros trastornos del neurodesarrollo significa ampliar la materia objeto de esta ley. Supongamos que se circunscribiera solo al tipo de trastorno espectro autista. Entonces es necesario concordar una comprensión y una extensión de este término. ¿Qué comprende el concepto de persona en el espectro autista? Se ha dicho de que las personas del espectro autista presentan características de interacción social y de comunicación rígidos, repetitivos, que a su vez presentan comorbilidades, con un amplio espectro de comportamientos, requiere distintos niveles de apoyo según sea el tipo de trastorno autista, sea leve, un nivel de apoyo relativamente simple, moderado, un nivel de apoyo sustancial, si es severo, un nivel de apoyo muy sustancial. Se mueren antes, ya sea por las comorbilidades asociadas o por suicidio. Lo que debe también considerarse es que su protección e inclusión social forma parte de los derechos fundamentales. Como aquí se ha recordado, Chile ratificó la Convención de Derechos de las Personas en Situación de Discapacidad en 2008. Esto implica un concepto no solo de protección, sino de asegurar que todos desarrollen sus potencialidades y hagan una contribución al bien común. Aunque parezca una obviedad, es menester hacer explícito que las personas con esta condición están a su vez distribuidas en todo el territorio nacional. ¿A qué personas se refiere? Se refiere a todas las personas, no solo, como bien se ha comentado, a los niños y a los adolescentes, sino que también a las personas adultas y a las personas adulto mayor. Se trata de una condición o un trastorno que acompaña todo el ciclo vital. Esto es necesario instalarlo como una premisa. ¿Qué requieren desde un enfoque de derechos? Requieren ser detectados de forma precoz, el derecho a un proceso diagnóstico, como dijo ayer la ministra de Salud, para elevar las posibilidades de integración e inclusión educativa y social, han dicho otros expertos, psiquiatras y neurólogos que han sido invitados durante el primer trámite. Sin por ello, debemos dejar de considerar el derecho a un diagnóstico tardío para aquellos jóvenes y adultos que presentan dicha condición y no fueron diagnosticados oportunamente. Requieren, sobre esa base, recibir un plan de apoyos en los diversos contextos, en salud, en educación, en el contexto familiar, local, laboral y en el contexto de su desarrollo social. Requieren inclusión educativa, desde el nivel de educación parvularia hasta la educación superior. En los casos de niveles de espectro autista leves o moderados. Se ha dicho en la educación parvularia especialmente en la educación escolar que la inclusión no es suficiente, que no hay los cupos que se requieren y que cuando se produce esta no es real, no es efectiva y que se requieren procedimientos y capacitación a gran escala. Se ha dicho especialmente en educación que garantizar el acceso a la educación debe considerar 4 componentes en orden a viabilizar el progreso educativo de los niños, niñas y adolescentes a lo largo de la trayectoria educativa. Ajuste razonable para garantizar
la calidad de la enseñanza en todos los niveles educativos, garantizar apoyos diferenciados según los niveles que requieran las personas del espectro autista, y especialmente se ha puesto énfasis en las transiciones de un nivel a otro, de manera que sean debidamente concordadas, de la educación parvularia a la básica, de la básica a la media y de la media a la superior. Y se ha dicho, y especialmente ayer lo escuchamos de parte de Elliot Gárate, de una escuela de Puente Alto, que requieren espacios de convivencia saludables, libres de agresión. Requieren inclusión laboral y social. Para alcanzar en definitiva una vida independiente en la medida de lo posible. Es claro que se requieren políticas en todos estos ámbitos, de forma pertinente, adecuada, correcta. Dicho todo lo anterior, si ponemos entre paréntesis cómo se van a resolver de forma específica, a través de qué procedimientos y de qué recursos estos derechos y obligaciones que deben cumplir las instituciones, dejando en suspensión nuestro juicio sobre el contenido de estas políticas, es preciso reconocer que tenemos al menos dos grandes problemas para estimar la densidad y la profundidad de estas políticas. En primer lugar, para definir políticas de forma acorde a la realidad de los sujetos destinatarios de esta política, hay que abordar con claridad la cuestión o el problema de la prevalencia, vale decir, el número y su distribución por tramo etario, territorio y nivel de apoyo requerido. Hasta ahora los datos son solo aproximaciones. No sabemos cuántos son, no sabemos cómo se distribuyen por tramos etarios, dónde están a lo largo del territorio nacional, qué grados de apoyo requieren según sus características y comorbilidades. Esa es una carencia para elaborar una política y una legislación precisa, pertinente, adecuada. A su vez, carecemos de un diagnóstico preciso de la oferta y la calidad de los servicios que se ofrecen a las personas en situación de espectro autista en los distintos ámbitos, en salud, en educación, en trabajo. Lo anterior no significa que el legislador deba inhibirse porque faltan datos, porque faltan diagnósticos de la prevalencia y de la oferta, programática y política. Sin duda que no, pero la legislación que se construya, en nuestra opinión, debiera contener un enfoque estratégico. ¿Qué significa esto? Establecer un plan, en primer lugar, un plan a 2 o 3 años para lograr definir la prevalencia del trastorno espectro autista en Chile, su distribución y estimación de niveles de apoyo requeridos a lo largo del ciclo vital. En este sentido, se ha propuesto efectuar un tamizaje de manera por lo menos en la primera infancia, de manera de determinar a través de los servicios de salud y especialmente el programa Chile Crece Contigo, efectivamente cuántos son. Luego se requiere definir una imagen objetivo, cómo debiera funcionar el sistema de salud, cuáles son las capacidades que debiera tener, el sistema de educación, el sistema laboral, para reconocer e incluir a las personas de la condición de espectro autista. Es preciso también asumir y reconocer un diagnóstico crítico, tanto de la oferta de políticas y programas actuales como de la disponibilidad de capacidades profesionales reales para contener y garantizar los derechos de las personas con espectro autista. Fortalezas y debilidades del Chile Crece Contigo, del PIDE, de la Ley de Inclusión Laboral, etc. Establecer, en cuarto lugar, que la administración
del Estado, la administración pública, a través de sus distintos órganos y ministerios, define un plan de mejora gradual de estas políticas y programas para incluir la atención y protección de derechos de todas las personas en el espectro autista. Este plan debe establecer una secuencia de acciones y los requerimientos presupuestarios anuales desde una perspectiva de mediano plazo, en el ámbito de la salud, la educación, el desarrollo social y laboral para reducir las brechas. También se requiere establecer mecanismos de coordinación intersectorial. En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Social le corresponde cumplir una importante función. Garantizar, se ha dicho de forma reiterada por parte de los invitados de distintas agrupaciones de la sociedad civil, garantizar una fiscalización rigurosa de los organismos de administración pública correspondientes, que debiera incluir, en nuestro entender, informe del Congreso Nacional, de manera de tener un conocimiento lo más inmediato y lo menos diferido, desfasado posible. Finalmente, la legislación deberá contener una revisión ex post cada 5 o 7 años para establecer ajustes, dada la investigación que debiera acompañar también el contenido, el diseño y la implementación de esta ley. La investigación sobre cuál es la prevalencia y luego sobre la efectividad de los programas en los distintos ámbitos sectoriales de la política pública, en salud, en educación, en trabajo, etc. Yendo ahora, finalmente, a algunas observaciones de técnica legislativa, dado todo este enorme desafío, es evidente que el legislador en el Senado, al igual que en la Cámara, resolvió como parte del proceso de estudio del proyecto de ley incorporar no solo al Ejecutivo, sino también a la sociedad civil, reconociendo su capacidad crítica y propositiva, para involucrarla en el perfeccionamiento del texto del proyecto de ley en trámite. La hipótesis general, parece sostenerse en que el texto del proyecto de ley en estudio especifica el valor jurídico de los derechos de las personas de espectro autista y establece obligaciones para las instituciones del Estado, pero está incompleto y presenta oportunidades de mejora desde la perspectiva de la técnica legislativa, material y formal. La ciudadanía, es necesario hacerlo explícito, a través de las organizaciones de la sociedad civil, ha planteado que necesitan soluciones concretas. Y no solo eso, dada la desconfianza, suelen reclamar con energía que deben identificarse los organismos encargados de la fiscalización, como señalamos anteriormente. Aunque para el ámbito legislativo esto pudiera ser una redundancia. Una vez que se acumulen, entonces las observaciones y sugerencias que presenten, que expongan las distintas agrupaciones de la sociedad civil y de expertos, el legislador deberá adoptar decisiones propias de su ámbito evidentemente legislativo. En consecuencia, para apoyar de manera técnica este proceso, vamos a formular algunas observaciones para esclarecer cómo abordar y ordenar el cúmulo de información que en virtud de este proceso de audiencias y consultas se generará. En primer lugar, de acuerdo con la doctrina, es necesario tener presente que la ley debe contener un objeto material único, debe presentar una estructura lógica y coherente y debe utilizar un lenguaje claro. Lo anterior digamos, para contribuir a la accesibilidad e inteligibilidad por parte de los operadores jurídicos y la sociedad civil. ¿Ya? Un objeto material único, una estructura lógica, un lenguaje claro. ¿Por qué? Porque quienes van a ejecutar la ley, de
necesitan que ésta esté accesible, inteligible, y a su vez las personas necesitan conocer los derechos que tienen las personas de la condición de espectro autista y las obligaciones de las instituciones del Estado. Esto tiene que estar debidamente ordenado, estructurado y con un lenguaje accesible. Ahora bien, la ley debe contener, disculpen, estoy tratando de avanzar con la... debiera contener una regulación completa de su objeto material. Las personas, digamos, los derechos de las personas del espectro autista. Cabe precisar que estos derechos y las obligaciones de las instituciones del Estado para con ellas, de acuerdo a los instrumentos del derecho internacional ratificados por Chile, se expresan al menos en 4 grandes ámbitos: salud, educación, trabajo, desarrollo social, etc. No incorporamos el ámbito de la mujer y equidad de género como sector, atendido que se trata de un ámbito que busca transversalizarse en cada uno de los sectores de la administración del Estado. Para fines de un ordenamiento legal accesible, se sugiere, como criterio, establecer garantías y obligaciones del Estado en cada etapa del ciclo vital, o sea, en la niñez, adolescencia, vida adulta, y a continuación establecer normas específicas y que establecen obligaciones, garantías que deben asegurar, que se deben asegurar en salud, en educación, en trabajo, más adelante, en la adolescencia, en salud y educación, en la vida adulta, en el trabajo, en el desarrollo social, y el adulto mayor, evidentemente, en el trabajo, en el desarrollo social para una vida independiente. Este es un esquema. Ahora, para finalizar esta exposición, quisiera poner énfasis en la siguiente disyuntiva. Cuando uno estudia el texto del proyecto de ley, se da cuenta que busca establecer una secuencia clara de detección y proceso diagnóstico en salud, luego los apoyos en educación, incluso en el empleo, habla de los derechos en la vida laboral, de inclusión laboral. Sin embargo, esto requiere de una técnica, requiere y sobre todo de una decisión del legislador. La disyuntiva de técnica legislativa formal que el legislador debe resolver en el estudio y redacción del proyecto de ley es la siguiente. Se va a generar un cuerpo legal esencialmente independiente, con algunas remisiones o meras alusiones a otras normas del ordenamiento jurídico, que es la opción seguida por el texto aprobado en la Cámara de Diputados. Por ejemplo, esto es evidente en el título 3 del texto del proyecto de ley, que dice del acceso a la información y de la inclusión social y educativa de las personas en el espectro autista, cuyos artículos 10, 11, 12, 13, 14 y 15 literalmente están en el aire, están completamente en el aire, sin sujeción, sin conexión alguna al ordenamiento jurídico en el sector de educación y en otros ámbitos de la inclusión social. O se buscará modificar las leyes generales y especiales de cada sector, salud, educación, desarrollo social, trabajo, a través de la incorporación de normas específicas que establezcan garantías y obligaciones en relación a la atención e inclusión de las personas con la condición de espectro autista. La primera opción obliga a los operadores jurídicos de los distintos sectores, en salud, educación, trabajo, donde sea, a interpretar cómo se traslada la norma legal y cómo se articula dicha atención e inclusión en el sector respectivo.
de optarse por el segundo, de optarse por lo segundo, en nuestra opinión técnica, la ley del espectro espectro autista, o como se decía llamar, por la vía de la modificación de las leyes sectoriales, contendrá la regulación parcial de una misma materia en varias leyes distintas. Es decir, la regulación del espectro autista queda en una ley individual, es decir, que se refiere al espectro autista, pero las regulaciones específicas por sector quedan distribuidas en varias leyes distintas, pero al mismo tiempo quedan insertadas en la legislación sectorial. Lo anterior no atenta contra la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico y evita la dispersión que lo afecta. Digamos, por el contrario, facilita tanto a los operadores jurídicos como a la sociedad civil interesada la localización y el conocimiento de la norma aplicable. Esto tiene dos ventajas. La segunda opción. En primer lugar, para los operadores del sector salud, del sector educación en sus distintos niveles, deberán observar que se han modificado los cuerpos legales generales y específicos de su propio sector para incorporar la atención e inclusión de las personas espectro autistas. Por ejemplo, en el sector de educación parvularia es posible que se incorpore un procedimiento específico de PIE. En educación escolar es posible modificar la Ley General de Educación para establecer en los párrafos correspondientes a las modalidades de educación especial, digamos, cupos PIE o ampliar los cupos PIE, los procedimientos de las adecuaciones curriculares acorde a esta condición y los contenidos de la formación continua en educación escolar para que los equipos docentes y directivos y asistentes de la educación dispongan de las capacidades que se requieren. En el sector de educación superior es posible modificar la ley sobre educación superior para introducir la atención e inclusión de las personas del espectro autista en los procesos de admisión. A su vez, los organismos encargados de fiscalización, superintendencias, podrán fiscalizar y recibir denuncias respecto de normas expresamente contempladas en su sector y no tendrán que ir a buscarla a ningún otro, digamos, espacio abierto del ordenamiento jurídico. En segundo lugar, la ciudadanía podrá acceder y conocer de forma más directa sus derechos y por ende estará en mejores condiciones para ejercerlo. Esta tarea es enorme si se busca elaborar y plasmar un texto legal robusto, coherente, en lenguaje claro. Basta pensar en que sería necesario revisar las normas legales generales de cada sector y en el interior de ellas identificar qué normas deben modificarse de forma precisa, correcta y suficiente para garantizar la atención e inclusión de las personas en la condición de trastorno espectro autista. A su vez, habrá que estar atento al plan financiero para la viabilidad de estas garantías. Es lo que queríamos de momento informar y comentar y contribuir con algunas observaciones. Muchas gracias, senador. Bueno, muchas gracias a don Luis Castro de la Biblioteca del Congreso. Creo que toda su presentación es muy importante y contribuye de manera muy significativa al trabajo en el que estamos comprometidos en estas comisiones unidas. Y creo que estas dos preguntas que se nos plantean y que aún están proyectadas en la pantalla es clave. Si es que nosotros vamos a continuar en la opción que pareciera fue el camino de la Cámara de Diputados, que es generar un cuerpo legal independiente, más bien con algunas remisiones o meras alusiones a otras normas del ordenamiento jurídico, o, tal como lo plantea usted, vamos a buscar incidir efectivamente en modificar las leyes generales y especiales de cada uno de los sectores que están involucrados en este proyecto de ley, como lo es salud, educación, desarrollo social y trabajo, y que además me parece esto va en línea también con las expectativas que tienen las propias organizaciones a través de la incorporación de normas específicas que establezcan garantías y obligaciones en relación a la atención e inclusión de las personas con la condición
espectro autista. Quiero ofrecer la palabra a los colegas y las colegas que se encuentran presentes si hay alguna consulta a nuestro especialista de la Biblioteca del Congreso. ¿Se ofrece la palabra? Senador Chaguán. No, presidente, estábamos comentando con los tres presidentes de las comisiones, también con la senadora Claudia Pascual, que acá lo que plantea el expositor es central. Es central en términos de, primero, tener un catastro, un registro. No hay registro, no hay catastro. Todo lo que nos ha costado justamente para generar data en Chile respecto de cuánto es la prevalencia del autismo. O sea, nosotros hoy día estamos trabajando por una intuición y porque las asociaciones de la sociedad civil son múltiples y en todas las comunas del país y en todas las regiones, pero no tenemos, tal como me sostenía hace unos minutos la senadora Pascual, no tenemos hoy día una cuantificación, ¿no? Y tampoco hay una cuantificación de la oferta. Entonces, yo quiero decir lo siguiente, yo también lo conversábamos con la senadora Proboste, y yo me atrevo a señalarlo. El proyecto que viene de la Cámara, con toda franqueza, es un proyecto de moción parlamentaria, aun cuando hubo una indicación sustitutiva al Ejecutivo, pero que iba en la misma dirección de las mociones de las cámaras, y acá tenemos a uno de los autores, al senador Gaona, que hace un tremendo esfuerzo para empujar el carro, pero acá es que no hay voluntad real de los ministerios, tanto de salud como también de educación, para enfrentar, y desarrollo social, para enfrentar este tema en serio. Tenemos un problema porque a lo mejor estamos generando una expectativa en la sociedad civil de tal envergadura y que a lo mejor no vamos a poder cumplir. Entonces, yo le pido, el ministro de Educación algo nos dio luces de que sí, que iban también la ministra de Salud, que posiblemente podría incorporarse al GES. Pero esto implica una política pública en serio, gruesa, donde pongamos recursos, pero sobre todo pongamos voluntades política. Y perdone por tomarme la palabra a la senadora Pascual, que me parece extraordinario que me plantea. La senadora Pascual me dice, bueno, ¿y por qué no una pregunta en el censo? Eso es lo que plantea la senadora Pascual. No quiero ser su intérprete, usted lo puede hacer, eso lo puede hacer usted misma, pero me parece del todo razonable lo que está diciendo. Y yo creo que acá lo que pretendemos es que este proyecto salga a la luz, pero salga a la luz con posibilidades, con facultades, con atribuciones, con esperanzas reales. Gracias, presidenta. Muchas gracias, senador. Senadora Claudia Pascual. Sí, gracias, presidenta. Yo quería agradecer también la exposición, además de las inquietudes, los planteamientos que hemos estado recibiendo por parte de las organizaciones de cómo poder mejorar, digamos, esta ley. O estas mociones, digamos, y esta exposición también esclarece algunos nudos críticos, digamos, y creo que precisamente la parte final de la exposición, con la pregunta de las preguntas, qué es lo que debemos hacer, digamos, con este proyecto, es un gran tema. Yo quiero destacar, en todo caso, la voluntad que han ido mostrando desde el Ejecutivo, en particular desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud, a propósito de ir acogiendo también las primeras inquietudes que hemos planteado a nombre de varias organizaciones, muchos senadores y senadoras en las comisiones que hemos estado, de las sesiones de Comisiones Unidas que hemos estado realizando hasta ahora. Creo sí, presidenta, si me permite, además, digamos, de todo el esfuerzo que estamos haciendo por la vía de las audiencias, por la vía también de escuchar propuestas de indicaciones ciudadanas, como se ha informado tanto la sesión pasada como esta, y usted lo acaba de decir, como por la vía de indicaciones nuestras y del Ejecutivo que puedan venir, vamos a tener que tener un trabajo de coordinación que permita también salvaguardar el mejor proyecto posible. Y quiero decirlo a lo mejor a propósito de las expectativas, ¿por qué no pensar en un proyecto que pueda dar pie, inclusive para después seguir? Lo digo porque me quedó dando vuelta mucho lo que dijo una de las organizaciones ayer, como fue autismo severo, cómo se mejora esta legislación, pero no necesariamente da cuenta de todos los niveles de gravedad y por lo tanto uno puede pensar en una ley de autismo 2.0, por así decirlo, ¿no? Entonces, ¿cómo tratamos de hacer el mejor de los caminos para que quede la 1.0 lo más
adecuada posible y luego poder abocarnos a un 2.0 mucho más también adecuada a la especificidad de la mayor severidad. Eso indudablemente yo creo que se puede hacer. Yo al menos he visto una voluntad bastante más favorable, digamos, en las últimas 2 sesiones de parte de los ministerios que acabo de comentar y por lo tanto creo que eso nos va a permitir una mejor coordinación, Presidenta. Y finalmente solo quiero plantear, reforzar, digamos, la idea. Yo creo que se tienen hoy día mecanismos. Yo sé que mi idea de la pregunta del censo, conozco las respuestas que generalmente da el INE y nos va a decir que no, porque los censos tienen que ser comparables entre países, pero yo creo que se puede pensar en algo que efectivamente en algún minuto podamos preguntarlo como un adendum dentro del censo o generar una encuesta específica, pero también se pudiera hacer un espacio de mejora, por ejemplo, del registro social de hogares. Lo digo a propósito de cuando pueda venir la ministra de Desarrollo Social, para que, como está pensado en un registro universal, la especificidad de la caracterización de las familias pudiera incorporar la pregunta, por ejemplo, en relación a un familiar espectro autista. Yo creo que a lo mejor es buscar una fórmula de ir avanzando. El propio expositor desde la Biblioteca del Congreso nos plantea, o sea, hay que hacer un plan de cómo ir llegando a estos diagnósticos. Esto no se va a resolver de la noche a la mañana y por lo tanto ir avanzando en esas materias. Y lo otro, obviamente, poder avanzar en el marco antes de generar nuestra discusión en particular, en poder tener lo más detalladamente posible la actual oferta, cosa de poder realmente tener un diagnóstico más certero de la actual oferta en materia de salud, educación y trabajo. Yo creo, y eso esto no es para que nadie se asuste, sino que precisamente para poder definir en qué cosas podemos seguir mejorando, ¿no? Eso. Muchas gracias, Presidente. No, muchísimas gracias. Senador Sergio Gaona. Presidente, la misma línea que ha planteado el senador Chaguán y la senadora Pascual por su intermedio, yo creo que estamos frente a una toma de decisión importante respecto de cómo abordar este proyecto de ley. Nadie puede estar enamorado de sus propias iniciativas y sin duda lo que decía el senador Chaguán tiene bastante razón. El esfuerzo que se hizo en la Cámara de Diputados y especialmente por los mocionantes para poder tratar de impulsar un camino que permita visibilizar el tema del autismo y tener la corrección que tengan que haber en materias de educación, en el ámbito social, en el ámbito de salud, son importantes y evidentemente a través de un proyecto de ley eso se puede ir materializando. Entonces, la preocupación es que tenemos frente a la comunidad organizada del autismo en general. En todo Chile hay organizaciones que quieren que este proyecto salga lo más rápido posible, otras que quieren que se estudie un poco más, pero es una decisión que tenemos que tomar nosotros y yo por lo menos estoy en la línea de mejorar lo máximo posible, sobre todo en materias de salud, que yo creo que eso hoy día es lo que más afecta rápido en lo inmediato. Y en materias de educación es bastante amplio y los recursos que se requieren para los temas de educación son también cuantiosos. Entonces, en este sentido, yo creo que a veces lo óptimo es enemigo de lo bueno y si queremos sacar algo razonablemente en tiempo prudente, pero que tenga efectividad, creo que tendríamos que empezar a, no sé si a parcializar, no sé si a ver qué abordamos primero que después con distintos proyectos de ley o todo en un solo proyecto de ley, pero es una decisión más bien de estrategia legislativa que tenemos que acordar con el Ejecutivo de tal manera de poder sacar adelante una especie de tren de proyectos que permita, de acuerdo a la gradualidad de los financiamientos, poder ir abordando todas las materias partiendo por lo más urgente e importante y así disminuyendo hasta poder tener cubierto todo lo que se requiere. Pero creo que es importante hacer esa reflexión y esa reflexión hay que hacerla en conjunto con el Ejecutivo porque aquí sin el Ejecutivo esto no va a ser letra muerta. Y eso es lo que yo quería plantear, Presidenta, sin perjuicio de todas las opiniones que escuchemos de la organización y todo lo demás, pero es un tema de estrategia legislativa y de la gradualidad que este problema debe ser abordado, porque lo decía muy bien la persona de la biblioteca, cuando se habla de neurodiversidad, efectivamente no se habla solo de autismo, y hay bastante, se abre un campo mucho más grande todavía, y son temas que hay que abordar para ver si acotamos, si abordamos todo, y la manera en cómo enfrentamos esta situación. Eso, Presidente. Bueno, muchas gracias a quienes han intervenido, y de verdad muchísimas gracias a Luis Castro, porque también ha provocado esta conversación, que muchas veces ha sido una conversación
en privado entre algunos de nosotros y que hoy, qué bueno que además se remueva a una conversación más abierta. Creo que, si les parece, en la línea de lo que había planteado también la senadora Pascual, oficiemos a los ministerios de Salud, de Educación, de Desarrollo Social y de Trabajo cuál es hoy día su oferta pública disponible y además esta oferta pública que esté territorializada, es decir, ¿dónde están y cuál es esta oferta pública? Si les parece. Bien. Y creo además en esta misma línea en que debiéramos oficiarle al ministro de Economía, dado que es un servicio relacionado del Instituto Nacional de Estadística con su ministerio, cuál es la disposición de incorporar. Yo creo que estamos en el momento, porque se retrasó el censo, de incorporar algunas preguntas en el próximo censo que nos permitan establecer cuál es este universo, de cuántas personas, de qué edades, cuándo obtuvieron el diagnóstico. Bueno, es un tema que podemos promover también en esta intersectorialidad entre salud y el Ministerio de Economía, pero lo importante es que estas comisiones unidas manifiestan su disposición en que una de estas preguntas sea incorporada en el próximo censo de vivienda y población de nuestro país. ¿Si les parece? Bien. Si hay consultas, vamos a la sala por haberse cumplido el objeto de esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias. Y muchas gracias a la Secretaría.